Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, damos comienzo, como cada miércoles, un vídeo compuesto por diferentes incubadoras. Hoy veremos 3 casos diferentes. En primer lugar, estas imágenes que veis corresponden a un vídeo muy completo que nos ha mandado Paco Casares con el seguimiento completo de incubación a huevos de gallina, esos que estáis viendo. Inmediatamente después, Alejo Díaz, ahí tenéis su incubadora de madera, nos cuenta cómo la está haciendo y cómo todavía la está completando, donde ya está incubando huevos, y también nos dice así por encima cómo va funcionando y qué es lo que le tiene puesto. La va a completar con motor de volteo y demás para convertirla en automática. Ahí en las imágenes veis ese termostato, higrostato, y por supuesto con humidificador. Y también hablamos de esta incubadora de EduProco, que nos hace una serie de preguntas de por qué no le está funcionando esta su incubadora. Todo esto lo veremos a partir de este mismo instante aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Un saludo para todos desde Pozamargo, la provincia de Cuenca, de la región de Castilla-La Mancha de España. Yo soy Paco Casares y esta es mi incubadora casera. En esta ocasión hemos introducido huevos de 3 granjas diferentes. A razón de 7 y el resto son de mis gallinas. Y además hay 4 huevos de gallinas enanas, a ver si esto puede salir adelante. Los parámetros de incubación son los correctos y lo hemos hecho a través de un termómetro de precisión, y en las diferentes esquinas de la incubadora, tanto como en el centro, con alguna pequeña diferencia de unas décimas, yo creo que está dentro de los parámetros de incubación de entre los 37,2 y 38 grados de temperatura. En algunos sitios hay alguna decimita más, en otros sitios hay alguna decimita menos, pero nada que yo crea que pueda influir mucho. En cuanto a la humedad, con estos 2 vasos, uno un poquillo más pequeño y otro un poquito más grande, se va entre los 63 y los 65% de humedad. Lo que ocurre es que aquí está empezando a hacer mucho calor y yo creo que en los próximos días va a bajar a lo que teníamos en el momento en que la calibré, que era entre el 57, 58, 60% con estos 2 vasos de agua. Así que yo espero que esto siga hacia adelante. Ahora voy a dejar ahí 10 minutitos la incubadora abierta para que se vayan habituando al calor los huevos. Luego la cerraremos y dentro de 7 días haremos una ovoscopia a alguno de los huevos, a ver qué tal va la cosa. Bueno, hasta que hagamos la ovoscopia ya cerramos el vídeo y ya continuaremos. Bueno, ya han pasado 10 días y hemos hecho la prueba con 6 huevos y, como podéis comprobar, están todos empollados. Así que vamos a seguir con la incubación y a ver qué depara los 21 días. ¿Podéis ver cómo están los huevos? Cómo se mueve el pollito. Vamos a ver si da esto resultado. Venga, ya hasta la próxima, que será cuando tengan los huevos ya 19 días. Venga, un saludo a todos.
Ahora ya estamos en el 19º día de incubación. Hemos quitado el volteo y hemos cogido y hemos aumentado en un 10% la humedad y hemos bajado 1 grado la temperatura. Ahí está. ...37 grados de temperatura y 60% de humedad. Se va a veces al 62-63. Así que vamos a dejarlo ahí. Dentro de 3 días tendremos el resultado. Ya os iré contando. Bueno, han pasado 22 días y tenemos ya todos los pollitos en la nacedora. Hay un total de 15 pollitos. De los 29 huevos que introdujimos en la incubadora, resulta que teníamos, cuando hemos mirado los huevos que habían quedado, 23 huevos que eran buenos. Y hemos tenido 15 nacimientos, por lo tanto, el porcentaje es de un 65,2%. Había de los 29 huevos, 7, había 6 huevos que estaban claros y el resto de los huevos estaban completamente formados, pero no han sido capaces de romper el cascarón y no han nacido. No sabemos por qué, posiblemente sea un error nuestro, no, desde luego no es un error de los gallos, eso por supuesto, porque estaban todos pisados. El porcentaje no es muy bueno, pero bueno, a mí me vale porque al fin y al cabo esto es simplemente un capricho mío y lo que haré será intentar mejorar la incubadora para que en próximas incubaciones me salga un porcentaje mayor. Como podéis ver, están todos muy espabilados. Y están todos ya comiendo, bebiendo agua, en fin. A ver si la próxima vez puedo tener un porcentaje como el de las gallinas enanas, que había 4 huevos, uno estaba claro, y los otros 3 han nacido, lo cual significa un 100%. Ojalá hubiera sido así en el resto. Pero bueno, esto es lo que hay. La próxima vez espero un porcentaje mayor y que todo vaya bien. Un saludo muy fuerte para todos y hasta la próxima. Bueno, mis amigos, un saludo desde Colombia. Les quiero mostrar nuestra incubadora. La hicimos con materiales de madera, MDF o madera prensada, como le quieran llamar. Hemos utilizado varios dispositivos que compramos por internet, como este relé o controlador, controla la temperatura y la humedad. Y hicimos una cajita de controles donde este botoncito controla la luz y este controla el ventilador. En la parte de adentro hicimos unas conexiones para sacarlo de la luz eléctrica. Aquí ya tenemos un supresor de voltaje, porque en la ciudad que yo vivo
tiene bastantes altibajos. Acá nos llegó ayer un controlador con el cual vamos a hacer el volteo automático. Nos llegó un motor, otro motorcito de 120 y un disipador de calor de 24 voltios que no lo tenía uno de 12 voltios para el humidificador. Vamos a verificar si tiene 12 voltios. Ah, no, 24, ahí está. Entonces se lo vamos a reemplazar al humidificador que ahorita les voy a mostrar. Este huequito que está acá se lo hicimos para meter este controlador acá. Ok, nos hace falta sacar aquí otra conexión de 110 voltios para poder que la tapita cierre y dejar externa la conexión del humidificador. Este maneja el ventilador, que es de 12 voltios, lo cual que vamos a cambiar por este de 24 que nos llegó, y este trabaja el humidificador. El humidificador lo tengo conectado aquí con esta bandeja, y aquí está el humidificador en un topper de esos herméticos, le abrí huequitos, y acá tiene su ventilador de 12 voltios, pero el humidificador es de 24, ahí se activó, y entonces empieza a trabajar y empieza a subir. Ahí está trabajando, sube por acá y entra a la incubadora, pero no se ve porque está por debajo de los huevos. Lo puse por la mitad, no sé si esté bien puesto ahí, pero ahí quedó. Y esta es una barrita de temperatura que le pusimos. Ahí están los huevitos. Aquí adentro está el ventilador y un par de bombillos que tengo. En la mitad está la sonda del controlador. Aquí estamos haciendo el tema del volteo manual. No se alcanza a ver porque está apagado, pero bueno, vamos a abrirlo un momentico para que ustedes vean cómo entra. Acá está, ahí prendió, ahí está su ventilador. Y con este sistema que vamos a hacer, que lo copié también de ustedes, ahí está entrando el vapor. No sé si lo alcanzan a notar. Está entrando el vapor del humidificador. Aquí tengo otro controlador. Vamos a dejarlo para arriba. Estos huevitos ya están próximos a salir. Están listos para salir ahorita el sábado, creo que es. Me quedan 4 días. Ahí se nota dónde entra el aire del vapor de agua del humidificador. Ahí está trabajando. Lo que le hice fue un par de huequitos pequeños, aquí se ven, para poder que le empuje el ventilador, empuje el aire y pueda subir el aire ya humidificado. Suba por este tubito acordeón, le decimos acá en Colombia, y entre acá. Está subiendo al 65%, que necesitamos que suba ahorita, porque ya empezamos en el proceso finalizando el proceso de incubación. Y bueno, esta es parte de la incubación que hemos diseñado. Es la primera incubación de esta incubadora que hicimos. El sábado sabremos cuánto nos salen. Metimos 162 huevos, se descartaron 9 el día 12 por ovoscopia, por no fértiles, y mañana vamos a hacer otra ovoscopia, que es el día 18, para descartar los que murieron en el proceso y dejar los que están ya listos para eclosionar, y dejamos las bandejas quietas hasta el día 21, que sería el sábado. Bueno amigos, ahí los dejo, un saludo desde Colombia y ánimo con esto. Esta es nuestra primera incubación que vamos a hacer. Aquí quedó su área donde su ventilación, y por este lado toma el aire al ventilador, que el ventilador está acá atrás. ¿Listo? Ahí está el ventilador alumbrando sus bombillos y va subiendo la temperatura. Por aquí la abrimos, ahí apagó. Un saludo, chao. Buen día, Antonio.
Quería consultarte porque no le estoy entendiendo a mi incubadora casera que acabo de fabricar. No le estoy agarrando el punto a la temperatura. Ahora está apagada la incubadora, ¿sí? Ahí están los dos focos, ahí está el agua, está el medidor, ¿sí? Así como está, me marca una temperatura casi ideal de 57 y la temperatura 15 grados. Acá hace frío. El problema es que cuando yo prendo la incubadora, ¿sí? Le voy a prender un foco. Lo bueno es que la temperatura empieza a subir, pero la humedad empieza a bajar considerablemente. Quisiera saber en qué no le estoy encontrando el punto. Muchas gracias, Antonio. Este es el problema que nos presentaba en su incubadora de madera Edu Proco, una incubadora con 2 bombillas pero sin termostato. Es normal que cuando suba la temperatura empiece a descender la humedad relativa, sobre todo si nuestra incubadora tiene tantos agujeros de renovación de aire interior. Lo que se puede apreciar a simple vista es que esta incubadora tiene demasiados agujeros, como veis en la tapa y en los laterales, y por si esto fuera poco, también vemos que al abrir la puerta superior no tiene ningún tipo de aislante para que impida que también en el cierre de la puerta tengamos un escape importante de aire, en definitiva de temperatura, que se compensa con esas 2 bombillas que tiene, pero la humedad no se compensa y tiene ahí una salida libre muy fácil. Por lo tanto, aumenta la temperatura fácilmente con tener la bombilla encendida, pero la humedad relativa bajará disparada. Yo creo que es el principal problema que tiene, aparte de que todo es más complicado sin un termostato. Bueno, hemos tenido diferentes incubadoras. Abríamos este vídeo con la experiencia de incubación de Paco Casares, que nos comentaba sus porcentajes y demás. La verdad es que aunque nuestras incubadoras no empiecen funcionando correctamente, el hecho de ver pollitos, el tener nacimientos, nos da mucha moral para continuar. No es lo mismo que cuando probamos nuestra incubadora y no tenemos ningún resultado y sabemos que el problema es bien grande. También Alejo Díaz estaba en plena incubación y a la vez completando con más componentes esta incubadora casera que la iba a convertir en automática y hecha, como veis, completamente de madera. Poca dimensión, pero mucha capacidad, bien aprovechada. Este es su proyecto. Ya veremos cómo le va esa primera incubación que le servirá de estreno. Y también Edu Proco pues nos comentaba ese problema que tenía con su incubadora. Evidentemente, hacer incubadora sin termostato nos convierte a nosotros mismos en el propio controlador de la temperatura de esta incubadora. Tenemos que estar muy pendientes a los cambios de temperatura, sobre todo entre la noche y el día, principalmente en esto. Por hoy nada más, siempre dando las gracias por compartir vuestras experiencias que plasmamos aquí en nuestros vídeos de los miércoles. A Paco Casares, a Alejo Díaz, a Edu Proco, que han formado parte de este vídeo de incubadoras caseras en el día de hoy. Y como siempre, recordándote que todo esto te lo llevamos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Un saludo a todos.